Saludos hermanos, muy buenos días, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga y que Dios les acompañe en este nuevo día de descanso, nuevo día de reposo y el día de hoy con un culto particular, porque no estamos en la iglesia donde acostumbramos, por diferentes razones hicimos la transmisión solamente virtual, así que esperamos poder llegar a ustedes, a todos aquellos que nos acompañan cada sábado, también con este culto virtual, pero no por eso menos solemne o menos importante el día de hoy. Así que estuve peleando un poco para poner los himnos, tengo problemas con mi computadora, así que no vamos a poner himnos ahora, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos acompañe, y vamos a pasar directamente al estudio de esta mañana. El estudio de esta mañana es importante y es necesario para el tiempo en que estamos viviendo y si bien yo estaba haciendo un estudio personal, he decidido compartirlo con ustedes para, para poder traer paz a los corazones de muchos hermanos que ahora quizá están confundidos o están desconcertados sobre este tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que primeramente, para comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, los que puedan nos acompañan en su oración, en sus casas, nos acompañan para pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, queremos pedirte en esta hora la unción de tu Espíritu. Sabemos que no somos dignos de nada. Sabemos que no podemos representarte dignamente, pero nos escondemos en esta hora en la roca que es Cristo Jesús. Nos escondemos en la hendidura de la peña, en tu santa palabra, Padre, como un escudo, como una espada, para que tú nos bendigas, para que lo que escuchemos de tu palabra la recibamos en nuestro corazón y que aprendamos a confiar en ti, aunque se desplomen los cielos. Padre, te pido una bendición muy especial para todos nuestros hermanos que están pasando por diferentes dificultades, por enfermedades, por dolencias, por los hermanos que están a la distancia, que están en soledad. Que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos, Padre, y que este culto de adoración que ofrendamos en tu nombre, Padre, sea purificado, que sea endulzado, Padre, por los méritos de Cristo, para que no sean nuestras palabras, para que no sea nuestros motivos egoístas, sino que sea el deseo, Padre, de servirte, lo que, lo que guíe cada cosa. Ponemos, Padre, todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir directamente hoy al estudio de esta mañana. Estamos saltando un poco lo que es la liturgia típica de cada sábado, por una cuestión técnica simplemente, pero esperamos que el año que viene nos dé el Señor la oportunidad de tener nuestro templo, tener nuestras instalaciones y todo preparado y todo listo para que cada culto sea realmente armonioso y que cada transmisión salga como Dios quiere, ¿no? De la manera que Él quiere. Así que bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. El tema de hoy se titula La fórmula bautismal. La fórmula bautismal. Varios hermanos me han escrito durante esta semana preguntándome si habían sido bien bautizados, mal bautizados, cómo es el tema del bautismo, qué es la fórmula bautismal. ¿Será que la fórmula bautismal es como aparece en Mateo 28:19? ¿O será que la fórmula bautismal es como aparece en Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es la fórmula que debe llevarse a cabo en cada bautismo? Esta es la pregunta que obviamente no es una pregunta de ahora, sino de hace muchos años. Eh, un servidor no empezó a estudiar este tema esta semana, sino hace muchos años ya, y constantemente lo estamos revisando y constantemente estamos dispuestos a mejorar o a comprender mejor este tema. Y si bien estamos abiertos y después de este sermón seguiremos abiertos a seguir mejorando y revisando este tema, no por eso hemos de dejar de testificar de lo que hemos recibido hasta ahora. Hasta ahora, esto que voy a compartir el día de hoy
es lo que entendemos sobre este tema. Primero, quiero hacer una distinción, antes de meternos a los textos bíblicos, acerca de lo que significa la palabra fórmula. La palabra fórmula, que obviamente no aparece en la Biblia y tampoco aparece relativo al bautismo en los escritos del Ellen G. White, la palabra fórmula es una palabra muy específica. Es, por ejemplo, si se va a dar una receta de alguna cosa, esa receta está basada en una fórmula. Hay componentes químicos que no pueden faltar. Por ejemplo, si se va a fabricar una bebida, como siempre se habla, ¿no?, de la fórmula secreta de Coca-Cola, es una fórmula secreta porque tiene ingredientes muy específicos y la pueden tratar de imitar, pero nunca la hacen igual. Y se supone que esa fórmula, estoy hablando de un mito, ¿no? Pero es para ejemplificar. Se supone que esa fórmula es tan secreta que solamente la saben sus creadores y la tienen patentada para que nadie pueda hacer la misma fórmula, porque si repite la misma fórmula, la harían igual. Entonces todas las demás son parecidas, pero no son iguales, porque una fórmula es específica. Ahora, ¿qué pasa? En la Biblia, Mateo 28:19 y Marcos 16, que son los dos mandatos del Señor donde los manda a predicar, no son presentados como fórmulas, sino que son presentados como comisión. Y hay una gran diferencia entre decir una fórmula y una comisión. De hecho, la palabra fórmula la asociamos con la frase de fórmula mágica. Hay una fórmula mágica para tal cosa. Y, y entonces si no se dicen exactamente las mismas palabras, exactamente en el mismo orden, no funciona la fórmula mágica. Eso se cree en la cultura popular, ¿no? Se dicen unas determinadas palabras para que funcione algo sobrenatural. Eso es una fórmula, ese es el concepto de fórmula, pero nosotros vamos a ver en esta mañana de que no existe tal concepto de fórmula, por lo menos aplicado al tema del bautismo y de la Gran Comisión. La comisión de Mateo 28 no es llamado fórmula bautismal por Ellen G. White, ni tampoco en la Biblia. La de Marcos 16 tampoco. Sin embargo, tanto Marcos 16 como Mateo 28 son mencionados indistintamente por Ellen G. White como la Gran Comisión. Lo de Marcos 16 y lo de Mateo 28, que lo vamos a leer ahora a continuación, no son exactamente las mismas palabras y no fueron dadas exactamente en el mismo momento. En el deseo de todas las gentes, Ellen G. White menciona que Marcos 16 es dicho un momento antes o en una instancia anterior a la de Mateo 28. Pero vamos a ver en este estudio, mis hermanos, que en realidad son exactamente la misma comisión, pero al no ser una fórmula bautismal, al no ser una fórmula mágica, no se requiere el orden específico y la mención específica de unas determinadas palabras, ¿sí? Esto es lo importante que yo quiero que ustedes puedan sacar el día de hoy. Y esto no solamente que nos va a iluminar con respecto a la voluntad de Dios sobre este tema, sino que también va a traer paz al corazón de muchos hermanos que ahora mismo están preguntándose si su bautismo sirve o no sirve, porque no saben si se dijeron las palabras correctas o la fórmula correcta en el bautismo, ¿sí? Entonces vamos a meternos en el tema del día de hoy, titulado La fórmula bautismal, y obviamente el título es, digamos, metafórico, porque yo justamente voy a presentar que no hay tal fórmula, que no hay una fórmula de palabras específicas, pero sí es importante que entendamos, hermanos, que en el mundo cristiano se cree en esto de la fórmula y de hecho yo lo he mencionado ya en temas anteriores, de que la Iglesia Católica reconoce el bautismo de las iglesias protestantes siempre y cuando sea hecho en la fórmula trinitaria, dicen ellos, de Mateo 28:19. Pero vamos a ver, hermanos, que nosotros como cristianos no podemos tomar esto como una fórmula. De hecho, quiero mencionar algo más antes de arrancar con los versículos. La única vez que Ellen G. White menciona la palabra fórmula,
ustedes lo pueden buscar después, cuando busquen en el buscador, pongan fórmula con acento en la O, ¿sí? Porque si no le va a salir la palabra formular o formulación, que es diferente. Pero la palabra fórmula, la única vez que Elena G. White, que la sierva del Señor, lo menciona con respecto al Padre Nuestro, diciendo que el Padre Nuestro no es una fórmula que haya que repetirse de manera automática o de memoria con las palabras exactas, como sí lo hacen los católicos. Los católicos consideran el Padre Nuestro una fórmula, pero Elena G. White dice no, el Padre Nuestro no es una fórmula, sino que es una oración modelo. Y guarden en su corazón estas palabras que les estoy diciendo ahora, porque vamos a ver al final, hermanos, en que todo se resume, este tema se resume absolutamente todo en que estamos orando al Señor. El ministro que bautiza y que baja a las aguas con el que se va a bautizar, tiene que orar al Padre, tiene que pedirle al Señor, y no lo puede hacer como una fórmula. Tiene que orar al Señor y cumplir la gran comisión de rogar por las almas que se están bautizando, pero el ministro que bautiza no hace absolutamente nada. Esto es como creer que Juan el Bautista le dio el Espíritu Santo a Cristo, o algo así. Juan el Bautista no le dio el Espíritu Santo a Cristo, de hecho él no era digno de desatar la correa de su calzado, eso era absolutamente verdad, pero simplemente acompañó a Cristo y el Espíritu Santo descendió sobre Cristo. Entonces vamos a ver primeramente, hermanos, la comisión que aparece no solamente en Mateo 28, sino también en Marcos 16, y aunque son dos eventos diferentes, son dos instancias distintas, tanto Marcos 16 como Mateo 28, ambas vamos a ver no solamente en versículos posteriores, sino en citas del Espíritu de Profecía, vamos a ver de que hablan de exactamente lo mismo. Hablan de la comisión, una comisión que abarca muchos aspectos, entre los cuales está la inmersión en el agua, ¿sí? Y esto lo vamos a ver todo con la Biblia, porque este tema es bien sencillo, solamente que nosotros lo complicamos. Comisión de Marcos, Marcos 16, versículos 15 al 20, les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven la primera parte? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión. Pero esa gran comisión involucra varias cosas. Dice: mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjense, hermanos, que la única vez que se menciona la palabra nombre acá, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le dañarán. Y fíjense lo que dice, hermanos, esto es parte de la comisión, que no aparece en Mateo 28, pero no por eso deja de ser parte de la comisión. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense que Jesús no dice y no explica qué palabras específicas como fórmula haya que decir para sanar a los enfermos, pero sí dice que pongan las manos sobre ellos y que van a sanar. Y de hecho el bautismo también se pone la mano sobre el que se va a ser bautizado. Fue la mano de Juan el Bautista la que introdujo la cabeza de Cristo en el agua. Hay una imposición de manos. Y también hay una imposición de manos cuando se recibe el Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. Hasta en la iglesia adventista, cuando se ordena a los ancianos, se les imponen las manos. Entonces, fíjense, hermanos, que esto es sencillo, pero abarcante. Abarca varias cosas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dicen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Entonces, vemos, hermanos, esta es la comisión de Marcos, que no contradice Mateo 28, sino que lo complementa. Simplemente los textos se complementan entre sí. Lo que uno dice, el otro no lo dice, y así. Entonces, no hay contradicción. Ahora, vamos a leer la comisión de Mateo. Fíjense que dice, Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús vino y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjense, hermanos, por tanto, id enseñad a todas las naciones. La misma palabra que es dicha en Marcos 16, versículo 15. Vayan a todo el mundo y prediquen.
pero ahora dice la razón por la cual tienen que predicar, porque toda potestad, todo poder, toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Pregunto yo, ¿quién le da a Cristo todo poder y toda autoridad? Alguien que está por encima de él, es decir, su Padre. Su Padre le da al Hijo todo poder y autoridad. O sea que en el Hijo reside la autoridad del Padre. Entonces dice, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, que ahora estamos hablando del tema de la autoridad. En Cristo reposa toda la autoridad del Padre y toda la autoridad del Espíritu Santo, porque nosotros hemos visto y hemos estudiado que el Espíritu Santo es la presencia espiritual de Cristo, ¿sí? Entonces, tanto la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y del Espíritu Santo se resumen y se reducen a la persona de Cristo. Cuando dice vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a verlo ahora a continuación en los demás versículos, vamos a ver, hermanos, que todo se reduce al nombre de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo también ahí que se comparte entre Mateo y Marcos, es que Marcos dice, obrando con ellos el Señor, y Mateo dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la presencia espiritual de Cristo iba a acompañar y a confirmar la obra de los discípulos. Entonces acá tenemos la comisión de Marcos y la comisión de Mateo. Cuando nosotros estudiamos estos temas, hermanos, y quiero hacer una aclaración sobre esto, hay gente que opta por el camino fácil. El camino fácil es decir, bueno, me gusta esto, lo otro está adulterado o está incompleto o no sirve, ¿sí? De alguna manera. Entonces, a mí me gusta lo otro, entonces aquello otro está adulterado, está incompleto o no sirve. Pero nosotros no estudiamos así. Para nosotros todo es importante y todo se complementa. La comisión de Marcos no anula la comisión de Mateo, ni viceversa, sino que ambas se complementan. Cuando Jesús dice en mi nombre y cuando Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que haber una armonía en común con ambas expresiones, ¿sí? No podemos decir uno es adulterado y el otro es real. No, simplemente se complementan cada uno de estos pasajes. Y vamos a ver, hermanos, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, se reduce toda la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un ejercicio muy sencillo que ustedes pueden hacer antes de leer los siguientes versículos es ver cómo bautizan las iglesias trinitarias. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, en el nombre del Hijo, ¿no? En el nombre del Señor, yo les digo a ustedes, yo voy a hacer tal cosa en el nombre del Señor. ¿Qué digo? En la práctica, ¿no? Pragmáticamente, en la práctica, ¿qué digo? ¿En el nombre del Señor o digo en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el nombre del Señor. Si yo voy a decir que todo lo que se hace en el nombre del Señor, en algún momento yo tengo que mencionar el nombre del Señor Jesús. Tengo que mencionar el nombre propio, Jesús, porque estoy haciendo referencia a esa autoridad. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo bautizan los pastores trinitarios? O las iglesias trinitarias en general que usan Mateo 28 y 19 como una fórmula bautismal. Nosotros vamos a ver que no es una fórmula, pero ¿cómo bautizan ellos? Ellos dicen así, con sus palabras, con su boca dicen, como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero no mencionan el nombre del Padre, no mencionan el nombre del Hijo y no mencionan el nombre del Espíritu Santo. Más faltaría, porque evidentemente no hay un nombre propio para el Espíritu Santo. Entonces, ellos toman Mateo 28, 19 como una fórmula bautismal, pero ni siquiera lo toman literalmente. Porque si lo tomaran literalmente, deberían mencionar el nombre del Padre, deberían mencionar el nombre del Hijo y deberían mencionar un nombre para el Espíritu Santo. Pero no lo hacen. Pero vamos a ver, hermanos, aquí, que cuando se habla del nombre de Jesús, no es una alegoría. Cuando hablamos del nombre del Señor o el nombre del Hijo, estamos hablando realmente del nombre de Jesús.
y vamos a ver que ni siquiera lo cumplen como una fórmula porque se intercambian muchas veces las expresiones Jesús, Señor, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Todas esas expresiones aparecen no solamente en los bautismos, sino en las sanaciones también. Así que vamos a ver, hermanos, cómo se armonizan estos dos pasajes, que es de una manera muy sencilla, pero que tenemos que estar dispuestos también a recibir la palabra como está. Un hecho innegable es que Jesús dijo lo que está en Mateo 28, 19, tal cual está escrito ahí, y un hecho innegable es que los apóstoles cumplieron esa gran comisión literalmente como la recibieron del Salvador. No podemos decir que lo que está en Hechos no sea un cumplimiento literal de Mateo 28, solamente que no lo usaron como una fórmula bautismal. Y esa es la explicación más clara sobre este tema. Vamos a ver que en Jesús, el Señor, está el nombre de los tres. No lo digo yo, lo dice la Biblia, de que en Cristo y solamente por medio de él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no se puede ir al Padre, y no se puede recibir el Espíritu Santo, y no se puede hacer nada si no es por medio de Jesucristo, porque en Jesús está toda esa autoridad, porque Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea que todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en Cristo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Juan 17, versículo 6, Jesús le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo fue que Jesús manifestó el nombre del Padre a los hombres? No manifestó, no les enseñó a pronunciar en hebreo, ni les dijo, miren, se escribe, se dice Jehová, o se dice Yahweh, o se dice de tal o cual manera. No, no fue así que les enseñó el nombre, sino que les reflejó el carácter del Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. El que ve al Hijo, ve al Padre. Por eso Jesús manifestó el nombre del Padre. Y obviamente toda la autoridad del Padre está sobre el Hijo. Fíjense cómo dice Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea que Jesús viene en el nombre del Padre. El que recibe a Jesús, recibe al que le envió. Por lo tanto, en Jesús está el nombre del Padre. Si usted va a cumplir la comisión de Mateo 28, 19, con mencionar el nombre de Jesús, usted está reconociendo la autoridad del Padre y está reconociendo el nombre del Padre. De hecho, como el que bautiza está orando y las oraciones van dirigidas al Padre, el nombre del Padre es invocado también en el bautismo. Ahora, el Espíritu Santo, fíjense lo que dice. El Espíritu Santo no tiene un nombre propio porque es el mismo nombre de Jesús, pero fíjense lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros, hermanos, mencionamos en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo eso está concentrado en un solo nombre. Pero no es que lo digo yo, que se me ocurrió a mí, sino que es lo que vamos a ver que sucedió en la práctica. En el nombre de Jesús está la autoridad del Padre. En el nombre de Jesús está la autoridad del Espíritu Santo y la posibilidad de recibir el Espíritu Santo. Entonces, esto, hermanos, es bien claro en las Escrituras. Todavía no hemos llegado, ahora lo vamos a ver a continuación, a los bautismos propiamente dicho, y vamos a ver un patrón muy interesante en esos bautismos. Entonces, el nombre del Señor Jesús es el que encierra el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que en Marcos 16, que leímos hace un rato, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y eso no contradice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi nombre, ¿no? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda esa autoridad está en Cristo, en mi nombre se cumple la comisión. Y vamos a ver que incluso Elena G. White lo usa de manera intercambiable a eso. Entonces, vamos a los siguientes textos y vamos a ver acerca este texto, hermano, márquenlo en sus Biblias, medítenlo, mastíquenlo, porque este texto es contundente. Este texto es contundente.
Jesús les manda a los discípulos, y fíjense, hermanos, no solamente a bautizar, a predicar y a sanar enfermos en el nombre de Jesús, con toda la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre Cristo, y Cristo le pasa esa autoridad a los discípulos. Y fíjense lo que dice, esto es cuando los discípulos habían sanado a un paralítico, se armó un revuelo entre los judíos, ellos fueron llevados ante las autoridades, ante los judíos, ante el Sanedrín, y ellos le preguntaron, y fíjense, hermanos, qué preciosa que es la palabra del Señor. Dice que los fariseos los pusieron en medio y le preguntaron, fíjense, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vamos de vuelta. ¿Con qué potestad, potestad es autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Que el nombre es autoridad. ¿Tengo que saber griego para saber que el nombre es autoridad? ¿Verdad que no? Ahí está en español y ustedes lo pueden leer ahí. Lo que le preguntan ellos es ¿en qué nombre o con qué autoridad? ¿Bajo qué autoridad hicieron ellos eso? Y fíjense lo que van a responder los discípulos, porque esto no da lugar a interpretaciones. Dice el versículo 10 de Hechos 4, os sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿podría haber dicho el nombre del Señor? Claro que sí. ¿Podría haber dicho el nombre de Jesús? Claro que sí. ¿Podría haber dicho el nombre del Hijo? Claro que sí, porque estamos hablando de una persona. No estamos hablando de una fórmula mágica. Estamos hablando de una persona en la cual concentra toda la autoridad, y en ese nombre que confluye el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese nombre que está sobre todo nombre, es que ellos hicieron. Pero fíjense que acá dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hay otras ocasiones que vamos a leer que no dice Jesús de Nazaret, dice Jesús nada más. Ni siquiera dice Jesucristo. No es una fórmula, es la persona por medio de quien usted se allega a Dios. No solamente en el bautismo, en la oración, en la sanación, en todo lo que haga. Entonces dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Y en ningún otro hay salvación, dice el versículo 12, esto lo sigue diciendo el apóstol Pedro, no, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El bautismo, que es parte del camino de la salvación, no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces fíjense, hermanos, qué clarito. ¿Bajo qué autoridad hicieron esto? ¿O bajo qué nombre? Ellos dicen el nombre de Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron. Y guarden este pasaje, porque lo van a ver en una cita de Elena G. de Guay más adelante, hablando sobre la gran comisión. Los discípulos, aunque no están bautizando acá, están sanando, están cumpliendo la gran comisión que aparece en Marcos 16 y en Mateo 28. Y Elena G. de Guay lo va a mencionar después. Cuando a ustedes le pregunten, cuando ustedes vayan a sanar o a predicar y le pregunten, ¿con qué autoridad hacen esto? Haciendo alusión a este hecho, ustedes van a poder decir, por la gran comisión que Jesús nos dio. Y fíjense que ellos dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret, y dice, no hay otro nombre. Pero yo podría interpretar de que cuando ellos lo sanaron en el nombre de Jesús, en realidad están relatando lo que hicieron, pero dijeron con su boca otras palabras. Dijeron una fórmula mágica o una fórmula específica. Pero no hace falta que especulemos, porque en el capítulo 3, versículo 6, que ustedes los tienen ahí marcado, ¿qué dijeron? ¿Qué palabras dijeron? ¿Qué significa sanar en el nombre de Jesús? ¿Cómo fue que lo dijeron? Y eso está registrado en Hechos capítulo 3, versículo 6, que dice, mas Pedro dijo. Lo que ustedes van a leer ahora no es un relato de lo que hicieron, es lo que él dijo con su boca. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué significa bautizar bajo la autoridad de Jesús? Este texto, hermanos, lo dice sin interpretación humana.
sin rebusque, sin darle la vuelta a nada. Este texto lo dice de manera clara. ¿Qué significa sanar bajo la autoridad de Jesús? Significa decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahí está lo que interpretaban los fariseos, bajo qué autoridad o en qué nombre, lo que ellos hicieron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está sano, y qué dijeron. ¿Qué le dijeron? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué fácil que está, hermanos. Está clarito. Ahora, esto era parte de la Gran Comisión. Lo vamos a ver también con algunas citas. Por eso leímos Marcos 16 también, porque es la misma comisión. De hecho, yo les invito a que hagan un ejercicio sencillo. Los que no me crean, obviamente no me crean, vayan y estudien y búsquenlo, lean el capítulo 3 del libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White. ¿Saben cómo se llama ese capítulo? No se llama la fórmula bautismal, se llama la Gran Comisión. Y Elena G. de White cita en ese capítulo Mateo 28 y Marcos 16 de manera indistinta. Lo cita continuamente como parte de la misma comisión. Entonces, este tema es claro, hermanos, ¿sí? Y vamos a leer también alguna cita de ese capítulo el día de hoy, Dios mediante. Entonces, la autoridad y el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver algo interesante que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista hace una diferencia entre su propio bautismo, el bautismo que él hacía, con el bautismo que iba a hacer Cristo. Y fíjense ahí el título, hermanos, agua y espíritu. En Lucas capítulo 3, versículo 16, dice Juan el Bautista lo siguiente: respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. No voy a entrar en detalle sobre esto, ni tampoco voy a especular sobre esto. Voy a recibir la palabra como está. Juan dice que su bautismo es con agua, porque Juan tenía una comisión también. Después búsquenlo eso. Eso es interesante. No lo traje aquí porque se iba a hacer muy extenso. Pero Elena G. White dice que la comisión de Juan era Isaías 58:1, si no recuerdo mal. Juan tenía una comisión, y está en Isaías 58:1 dice, declara a mi pueblo su rebelión y a Israel su pecado. No me acuerdo literal. Pero Elena G. White dice que Juan tenía una comisión, que era declararle a su pueblo su pecado. Pero él no andaba repitiendo Isaías 58:1 literalmente como una fórmula mágica. No, él les decía, arrepiéntanse, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y los que iban a bautizarse, si no se arrepentían, no los bautizaba. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento, no usaba una fórmula bautismal, sino que cumplía la comisión que se le había dado, que era Isaías 58, versículo 1. Esto no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Pero él declara que su bautismo era bautismo de agua para arrepentimiento, pero que venía otro, que era el Mesías, que iba a bautizar ya no solamente con agua, sino bautismo de agua y de espíritu. Los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús lo dice también en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, le habla a Nicodemo y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que les dije, os es necesario nacer otra vez. Entonces, cuando Jesús manda a bautizar, él no manda a bautizar exactamente como Juan. Jesús manda a bautizar con agua y con espíritu. Por eso es que vemos en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque no solamente era arrepentirse para con Dios el Padre, no solamente era sumergirse en las aguas y morir con Cristo, sino que también era recibir a Cristo en el corazón, recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. Y vamos a ver en todos los bautismos, de hecho los apóstoles, que esto se cumple así, tal cual. O sea, todos los bautismos que nosotros vemos en la Biblia, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, todos cumplen la gran comisión de Mateo 28:19, y todos cumplen con el agua y con el espíritu, con el arrepentimiento, con el agua y con el espíritu. Todos cumplen esas tres partes de la gran comisión. Y aunque parezca irónico, hasta Jesús
fue bautizado de esa manera, obviamente que sin arrepentirse, porque Jesús no tenía pecados de los cuales arrepentirse, pero lo hizo para darnos ejemplo, pero sí fue sumergido en agua y recibió el Espíritu Santo. O sea que vemos que en la Biblia está todo armoniosamente presentado. Vamos a ver, hermanos, algunos bautismos. Primero agua y luego espíritu. Hechos capítulo 8, versículos 12 al 17. Vamos a ver este caso de uno de los bautismos de Hechos de los Apóstoles, donde la persona recibe primero el agua y después el Espíritu Santo. Pero no es el único caso. Vamos a ver. Hechos 8, 12 al 17 dice: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y el nombre de Jesucristo, ¿no? Ustedes van a salir a predicar en mi nombre, dijo Jesús. Se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían. Estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Había un grupo de personas, un grupo de creyentes que habían recibido el agua, o sea, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron, y no es que agarraron y dijeron las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una fórmula, sino que simplemente les impusieron las manos y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Sí? Oraron para que Dios les diera el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. Pero como no es una fórmula, no necesariamente esas cosas se dan en ese orden. Fíjense, en Hechos 10, 45 al 48. Ahí tenemos el Espíritu primero y luego el agua. Recuerden que Jesús bautiza en agua y en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, la comisión de Cristo abarca esos aspectos. En Hechos 10, 45 al 48 dice: los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, habían gentiles que estaban recibiendo el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno, escuchen esto, hermanos, puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y entonces rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo fue este caso? Este caso fue al revés. Aquellos habían recibido el agua, pero no el Espíritu. Estos habían recibido el Espíritu, pero no el agua. Es una fórmula que si hay que decir tres palabras o tres cosas con esa forma, porque si no, no funciona como una fórmula mágica. No, es una comisión que abarca la inmersión en el agua, la recepción del Espíritu y el arrepentimiento. Obviamente hay una sola cosa que es primero que todo, que es el arrepentimiento. Estas personas, ambos grupos, habían arrepentido. Algunos habían sido bautizados, pero no recibieron el Espíritu. Otros recibieron el Espíritu, pero no habían sido bautizados. Y la gran comisión se cumplió en todos. En todos. Qué tremendo, hermanos. Obviamente voy a hacer una aclaración aquí para que nadie se confunda. Cuando hablamos de recibir el Espíritu, no estamos hablando de que antes el Espíritu Santo no obraba en nuestro corazón, porque obviamente si llegamos al arrepentimiento es porque el Espíritu nos movió al arrepentimiento. El Espíritu de Dios nos llamó en nuestros pecados y nos hizo buscarle de todo corazón. No estamos hablando de por primera vez tener Espíritu Santo, sino que son derramados los dones espirituales con poder para ir y predicar y cumplir la misión. Usted, cuando se va a bautizar, ya el Espíritu está obrando, usted ya tiene el Espíritu Santo que lo va atrayendo a Cristo, le produce el arrepentimiento, que es un don de Dios. Ese arrepentimiento obra en usted se arrepiente para con Dios, pide morir con Cristo en las aguas,
y entonces se derrama sobre usted los dones espirituales para que usted cumpla su misión. Recibir el Espíritu Santo es eso, no es que antes no tenía el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vemos, hermanos, que en ambos casos se cumplió la comisión, pero en un orden diferente. ¿Por qué no es una fórmula bautismal? Es una comisión. Y en ambos casos sucedieron las mismas cosas. Agua, espíritu y arrepentimiento, lo vamos a ver también ahora, aunque no lo dice estos pasajes, se sobreentiende de que se arrepintieron, si no, no hubiesen recibido esos dones. Ahora, vamos a ver la experiencia de Pablo. La experiencia de Pablo es tremenda, mis hermanos. Fíjense lo que dice, esto está en Hechos 9, versículos 17 y 18. Esta es la experiencia relatada por Lucas, pero después está la experiencia relatada por el mismo Pablo, en primera persona. En Hechos 9:17 dice, Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, fíjense que está la imposición de manos, le dijo Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea que le impuso las manos para sanidad de sus ojos y para recibir el Espíritu. Y no usó una fórmula bautismal, no dijo, yo como ministro del Evangelio te bautizo, no. Él fue y oró con él y le impuso las manos para que él reciba. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. Y yo podría especular también aquí y decir, bueno, Ananías lo bautizó diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora tenemos el otro relato y vamos a ver, hermanos, cómo fue esa cuestión. Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16, está el relato en primera persona del apóstol Pablo, y nos dice cómo fue eso. Entonces, un Ananías, varón piadoso conforme a la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraba allí, vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas... le miré y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Fíjense, hermanos, qué clarito. ¿Le impuso las manos? Sí, le impuso las manos. ¿Recibió el Espíritu Santo? Sí, claro, y fue sanado. O sea que sabemos que esa imposición de mano para sanidad y Espíritu Santo obró en él de inmediato. Y ahora le dice, bueno, ahora levántate, sé bautizado, te falta el agua, invocando el nombre del Señor. El nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? El nombre de Jesús. Ellos invocaban el nombre de Jesús. Eran las palabras que salían de su boca. No era una fórmula bautismal, era una oración, hermanos. Y vamos a verlo esto bien clarito a medida que avancemos. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver este caso es bien particular. Este es agua, agua y espíritu. ¿Por qué digo agua, agua y espíritu? Porque esta gente había sido bautizado por Juan el Bautista. Y ustedes se acuerdan que Juan el Bautista había dicho que su bautismo era diferente al de Jesús, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Hechos 19, versículos del 1 al 6, y este es Pablo el que va a visitar a esta gente, un grupo de hermanos que conocían algo del bautismo, pero que no tenían el Espíritu Santo. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Recuerden que Jesús bautizaba en agua y en espíritu. Así mandó bautizar también Jesús a sus discípulos. Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cómo bautizaba Juan? En agua, para arrepentimiento, pero no bautizaba en Espíritu Santo, ¿sí? Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Fíjense, hermanos, qué interesante esto. Si ellos no conocían que había Espíritu Santo y Pablo tenía la fórmula trinitaria o la fórmula bautismal de Mateo 28, voy a rectificar, no sería trinitaria en todos los casos, pero tenía la fórmula de Mateo 28, 19. Él tendría que haberle dicho, bueno, eso es porque no dijeron las palabras mágicas, no dijeron las palabras que hay que decir. Las palabras que hay que decir cuando ustedes se bautizan es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no fue así que él cumplió la comisión. Los bautizó en el nombre de Jesús, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron dos bautismos allí, que es el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. No estoy diciendo de que sean dos ritos diferentes ni nada, no me saquen de contexto eso, sino que es como Jesús, como como Juan lo dijo. Juan dijo, el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Y entonces Jesús nos dice, hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? En el bautismo se conjugan esas dos expresiones, morir con Cristo en las aguas, en el nombre de Jesús, y recibir el Espíritu Santo. Y si ustedes después tienen tiempo y quieren leerlo, yo agregué ahí en la diapositiva, lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean, está la cita del Espíritu y Profecía, porque Elena G. White, cuando relata este incidente, en el capítulo llamado Éfeso, en Hechos de los Apóstoles, dice que cuando Pablo escuchó que ellos no sabían del Espíritu Santo, yo lo marqué ahí, les repitió la comisión del Salvador. Elena G. White no dice fórmula, dice la comisión del Salvador a sus discípulos. ¿Cuál era la comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como redentor. Fueron bautizados entonces, o sea, Pablo les dijo la comisión, pero a la hora de bautizarlos, los bautizó en el nombre de Jesús y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, cuando Elena G. White relata este incidente, ella no dice que Pablo utilizó la gran comisión como una fórmula bautismal, sino que se las mencionó, les dijo, miren, Jesús nos dijo, toda potestad me es dada, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos aceptaron, recibieron a Cristo, comprendieron a Cristo, querían el don del Espíritu Santo, bajaron a las aguas, Pablo los bautizó en el nombre de Jesús, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, bautismo del agua y del Espíritu. Pablo no creía, evidentemente, aunque bautizaba bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque bautizaba bajo esa comisión, no usaba la comisión como una fórmula bautismal. Bien clarito, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo bien claro sobre esto. Ahora, vamos a ir al tema de Jesús, arrepentimiento, agua y espíritu. Jesús fue bautizado también. Y fíjense cómo dice Mateo capítulo 3, vamos a leer varios versículos allí salteados por una cuestión de tiempo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la comisión que tenía Juan? Anuncia a mi pueblo su rebelión. Esa es la comisión de Juan. ¿Cómo la cumplía? Les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Juan iba a bautizar a alguien que no estuviera arrepentido? No, porque cuando dice que fueron a su bautismo, fueron a ser bautizados. Y él les dijo, yo no los voy a bautizar a ustedes, porque no se han arrepentido. No hicieron frutos dignos de arrepentimiento, no hay frutos de arrepentimiento. Entonces, el bautismo tiene como primer requisito arrepentirse. Cuando usted se arrepiente para con Dios el Padre. Y usted se allega a Dios el Padre. De hecho, el que va a bautizarlo a usted tiene que orar. ¿A quién le va a orar? Al Padre. Se invoca el nombre del Padre en el bautismo. No como una fórmula, sino como una oración, ¿sí? Y entonces acá Juan no bautizaba a los que no estaban arrepentidos para con Dios el Padre. Entonces dice que vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, pero Juan resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora,
porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Obviamente Jesús no podía cumplir los tres aspectos del bautismo, porque Jesús no podía arrepentirse de un pecado, porque Jesús no había pecado, y por eso Juan no lo quería bautizar, y decía que él era indigno de bautizarlo. Y esto nos demuestra, hermanos, que el ministro que bautiza no le transmite nada al bautizado. Esta es una cuestión entre Dios y el bautizado, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no salió de Juan a Cristo, sino el Espíritu Santo descendió del cielo. Y así quiere descender en cada uno de nosotros. Juan lo único que hace es acompañar y orar, invocar el nombre del Señor. Entonces, vemos acá los tres aspectos de la gran comisión: arrepentimiento, agua y espíritu. ¿Dónde podemos ver eso bien clarito, hermanos? En Hechos capítulo 2, versículo 38. Este versículo es luminoso, este versículo es demasiado claro. Cuando se arrepintieron o cuando sintieron esa compunción en el corazón, los judíos que estaban escuchando el sermón de Pedro, preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos, ¿sí? En el nombre del Padre, hermanos. Esto es en el nombre del Padre, porque usted no se arrepiente para con Cristo, se arrepiente para con Dios el Padre. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el puente entre Dios y el hombre. Usted se arrepiente para con Dios el Padre. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que morir con Cristo y ser sepultado en las aguas con Cristo y salir con Cristo a una resurrección de nueva vida, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres cosas, hermanos, que abarcan la comisión de Mateo y de Marcos. La gran comisión abarca esas tres cosas. No es una fórmula que se repite. Usted tiene que arrepentirse para con Dios el Padre, invocar el nombre del Padre. El que lo va a bautizar a usted tiene que orar al Padre. A veces el bautizado quiere orar y puede orar él también, y vamos a ser bien pragmáticos aquí. Yo voy a dar un ejemplo de cómo yo bautizo, para que todos los hermanos entiendan. Yo bautizo bajo las veces que me ha tocado bautizar. No es algo que yo busque bautizar, simplemente hay que bautizar y tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir ese mandamiento, porque hay necesidad, la gente necesita renovar delante de Dios su vida, y alguien tiene que oficiar el bautismo. Entonces yo cuando bautizo, yo no digo una fórmula bautismal, pero sí hago una oración que va dirigida al Padre, y digo: Padre, venimos a ti, fulano está delante de ti, pedimos que tú lo recibas, hacemos este bautismo en el nombre de Jesús, él va a ser sepultado con Cristo, y queremos pedirte que le des tu Espíritu Santo para que pueda comenzar una nueva vida cumpliendo el propósito que tú tienes para él. Es una oración, no es un rezo, no es una fórmula. El que bautiza, el ministro que bautiza, no es que, si no dice como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu. Si no dice eso, no funciona. Esas son palabras mágicas. Y la comisión no es una fórmula mágica. Es una comisión de bautizar. Y estas cuestiones tienen que estar claras. El que bautiza, si usted es un ministro, está mirando y usted ve que no hay frutos dignos de arrepentimiento, usted no puede bautizar a alguien que no se ha arrepentido. Por ejemplo, una persona que está en adulterio o lo que fuera y no se ha arrepentido, o que está trabajando en sábado y no ha dejado de trabajar sábado. O sea, una persona que está abiertamente en pecado, usted no la puede bautizar. O sea que el primer requisito, arrepentimiento. Tiene que abandonar el pecado, tiene que abandonar su vieja vida. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, usted no puede bautizar. Tiene que ser sepultado con Cristo, tiene que bajar a las aguas, tiene que hacer ese rito en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que fue sepultado, y después tiene que recibir el Espíritu Santo. Y usted impone las manos, no porque de usted vaya a salir un poder, sino que usted impone las manos porque Dios lo ordenó, y Dios le dará su Espíritu.
Esa es la manera, hermanos, en que nosotros bautizamos. Hacemos una oración simplemente, no invocamos una fórmula, ¿sí? Pero sí invocamos, obviamente, el nombre del Padre y pedimos por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo que dice Hechos capítulo 20, cuando Pablo habla acerca de su testimonio, nos confirma de que el arrepentimiento es para con Dios el Padre. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no dice al revés? Arrepentimiento para con Cristo y la fe en Dios el Padre. No lo dice al revés. Yo me guío por las Escrituras, el arrepentimiento es para con Dios el Padre. Por eso, la Gran Comisión dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo, morir con Cristo y recibir el Espíritu Santo. Ahí está la Gran Comisión, esa es la manera que se cumplió y no podemos decir otra cosa, ¿sí? Ahora, vamos a avanzar un poquito más, hermanos. Yo creo que estamos ya en la recta final. Un nombre, el nombre de Cristo, toda la autoridad en un solo nombre. ¿Por qué? Dice Hechos 4:12, un texto que leímos hace un rato, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre, hermanos, en el que podemos ser salvos. El bautismo nosotros lo hacemos para recibir salvación, nos entregamos a Cristo para formar parte de la iglesia, ¿sí? Es la puerta de entrada a la iglesia. Nadie que no se haya bautizado forma parte de la iglesia, lo vamos a leer también más adelante. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Hermanos, cuando hacemos todo en el nombre de Jesús, estamos dando gloria al Padre, estamos dando gracias al Padre. Cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, me bautizo para reconciliarme con mi Padre. Mi Padre me acepta y desde el cielo me dice igual que a Cristo, este es mi Hijo amado. Si yo me acerco al Padre en el nombre de Jesús, por el único camino por el cual me puedo acercar al Padre, el Padre me da su Espíritu y me dice, tú eres mi Hijo amado. Las mismas palabras que se dijeron de Cristo se pueden decir de cada uno de los hijos que se acercan al Padre en el nombre de Jesús. En realidad, eso no lo inventé yo, estoy parafraseando una cita del Espíritu de Profecía que dice exactamente eso. Todos los que se acercan al Padre en el nombre de Jesús, el Padre les dice, este es mi Hijo amado, como lo dijo de Cristo en el bautismo. Entonces, Filipenses 2:10 y 11 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es al final del conflicto, hermanos. Al final del conflicto, toda rodilla se va a doblar al nombre de Jesús, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando usted confiesa que Jesucristo es el Señor, está glorificando al Padre. Cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesús, usted se está allegando al Padre por el único camino que hay al Padre. Entonces, el nombre de Cristo es el que conserva toda autoridad. La autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifiesta cuando bautizamos en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ahora fíjense este texto, muy interesante lo que dice 1 Corintios 1, versículos 12 al 15. Este es el apóstol Pablo que menciona cómo la gente empezó a dividirse siguiendo a hombres, ¿sí? Y este es un problema. Usted no siga a hombres, mi hermano querido, que está escuchando ahora. No siga a hombres, siga a Cristo y su palabra. ¿Sabe por qué? Porque los hombres se equivocan. Todos nos equivocamos. Entonces, Satanás inventó esto de seguir a hombres para que se equivoque la mayor cantidad de gente. Engaña a unos pocos y esos pocos arrastran a los demás. Usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios aunque se desplomen los cielos. Aunque se desplomen los cielos. Entonces, 1 Corintios 1 dice así, versículos 12 al 15, digo esto ahora porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre. En mi nombre. Wow. Fíjense, hermanos, qué tremendo esto. La pregunta que hace Pablo es muy reveladora, a pesar de que tenemos como 8 ejemplos bien claros en Hechos de los Apóstoles de que bautizaban en el nombre de Jesús, a pesar de que tenemos todos esos ejemplos. Si queremos buscarle la vuelta, la podemos encontrar aquí también. Porque Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ¿murió Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Esto nos revela, hermanos, que somos bautizados en el nombre de aquel que murió por nosotros. Porque el bautismo es símbolo de muerte. El Padre no murió por nosotros. Sí nos allegamos al Padre en el bautismo. ¿Nos allegamos al Padre en el bautismo? Claro que sí. ¿Estamos bajo su autoridad? Claro que sí. Pero el Padre no murió por nosotros. Es el Hijo el que murió por nosotros. Por lo tanto, nos bautizamos en el nombre del que murió por nosotros. Está bien claro en las Escrituras, hermanos. Y vamos a ver también que el Espíritu de Profecía también está claro este tema. Vamos a ver, hermanos, que lo que hace el ministro que acompaña es simplemente una oración. El ministro que acompaña no tiene poder con palabras mágicas o con palabras repetitivas o una fórmula en particular. El ministro solamente acompaña las relaciones entre el bautizado y el cielo, ¿sí? Y el cielo es el que responde a esas oraciones. Esto es una oración. Vamos a ver en Mateo 6, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Elena G. White que el Padre Nuestro no es una fórmula, sino que es un modelo. ¿Por qué es un modelo? Porque nos dice a quién nos dirigimos en la oración. ¿A quién nos dirigimos en la oración? Al Padre. Porque nuestra relación y nuestra reconciliación es el Padre. Y el mediador es el Hijo. Por eso oramos al Padre, invocamos el nombre del Padre, pero a través del Hijo. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Juan 14, versículo 13 dice, todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién oramos? Al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, cada vez que nosotros vamos al Padre en oración, en el bautismo, en una sanidad, en cualquier cosa que nosotros hagamos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está toda autoridad. El Padre es glorificado en el Hijo. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, yo no estoy invalidando al Padre. De hecho, en el nombre de Jesús estoy yendo al Padre. Ahora, ¿el Espíritu Santo aparece también? Claro que sí. Fíjense lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que no es orando al Espíritu, ¿sí? Sino que es orando en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque nadie puede decir Abba Padre. Nadie puede invocar el nombre del Padre si el Espíritu del Hijo no está en él. Gálatas 4:6. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Nadie puede invocar el nombre del Padre sin la mediación del Espíritu de Cristo. Si Cristo no mora en nosotros, no tenemos a Dios por Padre. Así que vemos nosotros, hermanos, que en el bautismo lo que hace el ministro es orar. ¿Y cómo oramos? Oramos al Padre. Recién les mencionaba yo mi testimonio personal. ¿Cómo hacemos cuando vamos a bautizar? Tenemos a la persona aquí. Ya esto parece más bien un tutorial. No quiero que se convierta en un tutorial de que ustedes tengan que hacerlo exactamente como yo, porque las oraciones son espontáneas, no son redactadas. Pero yo me pongo ahí con la persona y alzo mis ojos al cielo y oro. Y digo, Padre, venimos a ti. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Hacemos este bautismo en el nombre de Jesús, para que tú recibas, el Padre, recibas a fulano que se va a bautizar.
y pedimos que le des tu Espíritu Santo. ¿Están todas las cosas en ese bautismo? Claro que sí. ¿Se cumple la gran comisión en un bautismo así? Por supuesto que sí. No hay que decir literalmente como una fórmula, como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es necesario. No digo que no haya que hacerlo. Ahora voy a hacer una aclaración sobre eso también. ¿Por qué? Porque lo importante es que usted tenga claro en su mente que usted está yendo al Padre en el nombre del Hijo y que el Hijo es su Hijo unigénito y que murió por usted. Y que el Hijo es el Hijo literal de Dios. ¿Sí? Yo les voy a comentar una anécdota, pero yo nunca lo cuento, pero lo voy a contar simplemente para que ustedes se den cuenta de cómo se está desviando el foco de la atención y Satanás puede generar una gran división ahora mismo entre los grupos no trinitarios. Yo fui bautizado en el nombre de Yahshua. Para el que no sepa, es una versión hebrea o aramea del nombre de Jesús. En ese momento yo tenía por ahí una preocupación por la correcta pronunciación, ¿sí? Pero yo no me voy a volver a bautizar por eso, porque yo sabía que la persona a quien yo llamaba Yahshua era Jesús, el Hijo de Dios, y que yo me estaba acercando al Padre en el nombre del Hijo para recibir el Espíritu de Cristo en mi vida. Si usted se bautizó y el ministro hizo la fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero usted en su mente y el ministro también tiene claro de que usted se está acercando al Padre por el único camino, por el único medio que es Jesucristo, su bautismo es válido. Porque no es que no tampoco se tenga que decir el Mateo 28 como una fórmula. Si el ministro lo dice como una fórmula, no hay problema. Lo importante es que usted entienda qué es. Y si el ministro dice en el nombre de Jesús, venimos al Padre para pedir el Espíritu Santo, como les estoy mencionando ahora, se cumple perfectamente la gran comisión. Así es como la hicieron los apóstoles. No veo otro pasaje donde se digan otras palabras como si fuera una fórmula, pero vamos a ir avanzando con algunos versículos más. Perdón, con alguna cita más, ¿sí? Tenemos una cita del Espíritu de Profecía. Hermanos, estas citas son bien claras. Estas citas ustedes van a ver que hacen referencia a la sanación del paralítico de Hechos, que leímos hace un rato, hacen referencia a la comisión de Marcos 16 y a la comisión de Mateo 28. Así que todo está aquí. Fíjense cómo dice, la comisión que Cristo dio a sus discípulos. ¿Dice fórmula o dice comisión? No, dice comisión. La comisión que Cristo dio a sus discípulos precisamente antes de su ascensión es la magna carta misionera de su reino. Al darla a los discípulos, el Salvador los hizo embajadores suyos y les dio sus credenciales. Y fíjense lo que va a decir ahora, hermano. Esto es lo que leímos en Hechos 4, de que le preguntaron a los discípulos con qué autoridad sanaron al paralítico. Y ustedes vieron cómo fue ese incidente. Dice, si más tarde se les lanzaba un desafío y se les preguntaba con qué autoridad de ellos, pescadores sin letras, salían como maestros y sanadores, podrían contestar a aquel a quien los judíos crucificaron. Esto es Hechos 4, hermanos, lo que leímos recién. Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Así le respondieron, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, Elena G. White dice que la comisión era para que ellos puedan responder con qué autoridad ustedes sanan a las personas, en el nombre del que ustedes crucificaron, pero que resucitó de los muertos, nos designó para el ministerio de su palabra, declarando toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está eso? Mateo 28. Mateo 28 se cumplió en Hechos capítulo 4 con la sanación del paralítico. Elena G. White está citando Hechos 4, la sanación del paralítico, diciendo que es un cumplimiento de la comisión de Mateo 28. ¿Y qué le dijeron al paralítico? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, no es tan difícil la escritura. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza si solamente aceptáramos lo que está escrito como está escrito. Cristo dio esa comisión a sus discípulos.
como sus ministros principales, los arquitectos que habían de echar el fundamento de su iglesia. Les impuso a ellos y a todos los que habrían de sucederles, como sus ministros, el encargo de comunicar el evangelio a generación en generación, de era en era. Los discípulos no habían de aguardar que la gente acudiese a ellos. Ellos debían ir a la gente y buscar a los pecadores como el pastor busca a la oveja perdida. Cristo les presentó el mundo como su campo de labor. Y escuchen esto, hermanos. Debían ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Primero citó Mateo 28. Toda potestad me dada en el cielo. Y ahora dice Marcos 16, 15. Está hablando de la misma comisión. No hay un pasaje de la Biblia que invalide otro pasaje. Y la curación del paralítico en Hechos 4 es el cumplimiento de esa gran comisión que involucraba predicar y sanar. Hermanos, está bien claro. Habían de predicar acerca del Salvador, acerca de su vida de amor abnegado, su muerte ignominiosa, su amor sin parangón e inmutable. Su nombre había de ser su consigna, su vínculo de unión. En su nombre habían de subyugar las fortalezas del pecado. La fe en su nombre había de señalarlos como cristianos. Entonces vemos, hermanos, que Elena G. White, cuando habla de Mateo 28, 19, de la Gran Comisión, la mezcla sin ningún problema con Marcos 16 y la resume diciendo en su nombre, en su nombre. Y nos da el ejemplo del paralítico que fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre de Cristo era la credencial, era la consigna, el vínculo de unión, porque en el nombre de Cristo está la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver más concreto todavía con otra cita que pone las palabras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la manera de bautizar. Y ahora vamos a verlo, hermanos, de manera bien clara. Fíjense, esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, página 23, párrafo 2, creo que es párrafo 2 y 3, y dice así: los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. ¿Cómo lo dice? En el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Cuando Elena G. White dice todas sus palabras y hechos, hace referencia a un versículo que leímos hace un rato que decía: todo lo que hagas de palabra o de hecho, sea hecho en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un rato? Estas palabras no son azarosas, están todas ancladas en la palabra de Dios. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Fíjense, hermanos, qué tremendo. La gran comisión, de lo cual está hablando, de hecho, esta cita es del capítulo 3, de hecho, los apóstoles, titulada La Gran Comisión. La Gran Comisión se cumple cuando nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Ese nombre no puede simplemente hacer una referencia a Mateo 28 de manera literal, porque dice que en ese nombre se le pide al Padre. Ese nombre se refiere al nombre de Jesús, ¿sí? Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Vemos, hermanos, que las palabras acá de Mateo 28 y de Marcos 16 se ponen como si fueran el mismo hecho. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora fíjense cómo ella lo resume. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Elena G. White usa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en el nombre de Cristo como la misma cosa. Fíjense cómo sigue diciendo la cita. Cuando Cristo dijo a sus discípulos: salid en mi nombre para traer a la iglesia a todos los que crean, y obviamente esto no aparece literalmente ni en Marcos 16 ni en Mateo 28, pero es una paráfrasis
porque obviamente no es una fórmula literal lo que aparece en Mateo 28, Elena G. White lo cita parafraseando las palabras de Cristo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, salid en mi nombre para traer a la iglesia a todos los que crean. En realidad las palabras de Cristo literales fue, vayan por todo el mundo predicando el evangelio, ¿sí? Y el que creyere fuere bautizado, etc. Entonces dice, les presentó claramente la necesidad de conservar la sencillez. Cuanto menor fuera su ostentación, mayor sería su influencia para el bien. Los discípulos habían de hablar con la misma sencillez que había hablado Cristo. Debían impresionar en sus oyentes las lecciones que Él les había enseñado. Fíjense, hermanos, qué tremendo y qué claro. En el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo es parte del cumplimiento de la gran comisión. Y quiero terminar con una cita donde si quisiéramos, hermanos, complicar las cosas, qué fácil que sería complicar las cosas usando el espíritu de profecía y sacándolo de contexto. Fíjense lo que dice esta cita. Esto lo dice en Consejos para la Iglesia, página 535, párrafos 1 y 2. Dice así la sierva del Señor: los ritos del bautismo y de la Santa Cena son dos columnas monumentales. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que estos dos ritos son columnas monumentales de la Iglesia? Claro que sí. De hecho, son los únicos dos ritos que tiene la Iglesia. Pero dice que la fórmula bautismal es una columna monumental, ¿verdad que no? Dice que los ritos del bautismo y de la Santa Cena son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. O sea, estos dos ritos, hermanos, son bajo la misma autoridad y bajo el mismo nombre. ¿Vieron alguna vez hacer una Santa Cena y al pastor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Vieron eso? Yo he visto sacerdotes católicos hacer eso. Los sacerdotes católicos hasta oran diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo como una fórmula, porque están acostumbrados a rezar. Pero vamos a ver que estos dos ritos, que son columnas monumentales, están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no por eso, como una fórmula, repetimos esas palabras. Entonces dice, una está dentro de la iglesia y la otra está fuera de ella. Sobre estos dos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. O sea que lo que usted aplica a uno tiene que aplicarlo al otro. Si usted quiere hacer una fórmula literal, una fórmula repetitiva en el bautismo, tiene que hacerlo en la cena del Señor también, porque son los dos columnas y sobre los dos está inscrito el nombre del verdadero Dios y los dos están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados, y escuchen esto, hermanos, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leímos un versículo hace un rato, de Hechos capítulo 4, donde le preguntaron a los discípulos, ¿bajo qué autoridad? O bajo qué, no decía autoridad, ¿qué potestad? O bajo qué potestad o algo así, o bajo qué nombre. Y acá vemos, hermanos, que la palabra nombre, en Mateo 28, se refiere a esa autoridad, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se bautiza entra bajo esa autoridad. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre. Fíjense, hermanos, estar bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es recibir la impresión del divino nombre. ¿Cuál es el divino nombre? Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, versículo 6. ¿Cuál es el divino nombre? Jehová, justicia nuestra. Entonces esta es la fórmula. Cuando el pastor se va a bautizar, tiene que decir en el nombre de Jehová, justicia nuestra. No es una fórmula. Estamos hablando de la persona. ¿Quién es el que lleva el nombre Jehová, justicia nuestra, según la Biblia?
Ese es Cristo, mis hermanos. Jehová Justicia Nuestra es el nombre de Cristo Jesús, del Señor. Y recién les decía, ¿no? Cómo si yo quiero ser literal, tendría que agarrar y decir, bueno, en el nombre del Padre, en el nombre de Jehová, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, no tendría forma de decirlo si quisiera hacerlo literalmente. Pero fíjense qué interesante que el nombre de Jesús significa Jehová nuestra justicia, porque Jesús significa Jehová salva. Jehová es mi salvador. Y los que quieran después pueden leer, hay un capítulo en el Deseo de toda la gente, no recuerdo ahora, pero creo que es la entrada triunfal en Jerusalén, donde la sierva del Señor, Elena G. White, menciona allí que cuando empezaron a hacer todo las alabanzas y a abrirle el camino en la entrada a Jesús, vinieron los fariseos y le preguntaron a los discípulos quién es este, porque hacían ese escándalo. Entonces Elena G. White se pone a enumerar una serie de nombres que lleva Cristo. Entonces dice que los discípulos, inspirados por el Espíritu de Dios, le dijeron a los fariseos que le pregunte, no sé si era a Adán y a Eva, que le pregunte a Adán y a Eva, esta es la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Dice que le pregunten a Jacob, este es Silo, ¿sí? El que iba a traer la paz, que le pregunten, y así empieza a mencionar a todos los profetas, que le pregunten a este, que le pregunten a Abraham, es Melquisedec, el sacerdote rey, ¿sí? O el rey de paz, Melquisedec. Y en un momento dice que le pregunten a Jeremías, y en Jehová dice, este es Jehová justicia nuestra. Porque Jesús, el nombre de Jesús, significa exactamente eso, Jehová nuestra justicia. Entonces, conclusión del tema de hoy, mis hermanos, para que no se nos vaya más el tiempo. Conclusión, Mateo 28:19 no es una fórmula bautismal, Marcos 16 tampoco lo es, el Padre Nuestro tampoco es una fórmula de oración, sino que Mateo 28 es una gran comisión, combinada con Marcos 16, que incluye no solamente bautizar, sino enseñar, e incluye también sanar a los enfermos. Y nosotros podemos ver, hermanos, de tapa a tapa en toda la Biblia, que todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos claro en nuestra mente, y cuando usted se va a bautizar, y quiero hablarle a todos nuestros hermanos, porque lamentablemente podríamos llegar a sufrir divisiones o cosas por el estilo por causa de este tema, que no debería ser el caso. No creo que deba ser el caso. Hay ministros que bautizarán diciendo Mateo 28:19 como una fórmula. Está bien, mientras que ellos les bauticen comprendiendo que se acercan al Padre por medio de Cristo y que Cristo es el Hijo unigénito y que murió por ustedes. Si ustedes entienden cuando se bautizan que Jesús es el Hijo literal de Dios y lo aceptan como Salvador personal y se acercan al Padre por medio de Cristo para recibir el Espíritu Santo, están cumpliendo la gran comisión. Y si el ministro le bautiza en el nombre de Jesús, diciendo las palabras, Padre, hacemos este bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo, si usan esa expresión, no hay problema, ¿sí? Yo sé que muchos hermanos, porque ya me lo han planteado, ¿será que es válido mi bautismo? De hecho, hay hermanos que se han bautizado en la iglesia, que están contentos con su bautismo, no sintieron la necesidad de volver a bautizarse, porque saben o están seguros de su experiencia personal con Cristo y con Dios. Y esas cosas no se deben juzgar. No debemos condenar al que hace las cosas como a mí no me parece, porque no tenemos una orden específica de dar unas palabras específicas a la hora del bautismo. Pero sí tenemos que cumplir con estas cuestiones. Arrepentimiento, inmersión, no aspersión, sino inmersión, morir con Cristo, y pedir el Espíritu Santo para que las personas puedan vivir su vida nueva en Cristo Jesús. Esta es la gran comisión, es bien sencilla en las Escrituras. Elena G. de White también plantea esta cuestión, cita intercambiablemente Marcos 16 con Mateo 28, con la sanación, y no hay ningún problema.
y resume en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el nombre de Cristo. Todo debía llevar el nombre de Jesús. Lean el capítulo completo, número 3 de Hechos de los Apóstoles, que se llama La Gran Comisión, y ahí ustedes van a ver Marcos 16, van a ver Mateo 28 y van a ver el nombre de Jesús constantemente mencionado como resumen de esa Gran Comisión. Hermanos, hasta aquí el tema de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en el resto de este sábado para que lo podamos pasar en su compañía. Vamos a orar. Querido Padre, gracias nuevamente te damos por todas tus bendiciones y por tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Bendice a cada uno de estos hermanos que están escuchando ahora, los que vayan a escuchar después. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a tener siempre paz en tu palabra, paz en tus promesas, gozo y alegría en tu salvación, Padre. Que nada ni nadie nos arrebate el gozo de la salvación y la paz de saber que estamos siguiendo tu camino, con sencillez, sin cosas rebuscadas, sino aceptando tu palabra simplemente como está escrita. Aunque no entendamos todos los pormenores, Padre, sabemos que tu palabra es la verdad y queremos aferrarnos a ella. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos entonces, Dios mediante, hasta las 5 de la tarde, cuando vamos a estar estudiando 5 de la tarde de Puerto Rico, donde vamos a estar estudiando la Escuela Sabática de los Pioneros. Hoy toca un resumen de la Escuela Sabática, así que esperamos verlos, Dios mediante, si tenemos la posibilidad de conectarnos, estaremos allí. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.